Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 3 de febrero del año 2026, donde tenemos un tema sumamente interesante que es el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Este que fue el primer evangelio en escribirse, el primeritito, ¿va? Y bueno, va a Ujú. ser impartida esta cápsula por nuestra querida amiga Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la Parroquia de la Ascensión del Señor. Bienvenida, Esperanza, buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Sí, aquí estamos listos para saber, para aprender algo, para repasar algo de lo que es el Evangelio de San Marcos, que como dijo Luis Miguel, fue el primero en escribirse. Pero ahorita lo vamos a ver porque nos pone No más una denme. exposición de láminas muy interesante. Sí, 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 nomás no se me desesperen. Ahí voy. Aquí con calma, estamos bien. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, amigo. Amanecemos, dicen. Ok, bueno, pues ya estamos aquí. Ahora en grande, porfa. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bien, entonces, el título, ¿verdad? Las cápsulas, no, pero sí pásame un poquito antes la lámina que pusiste, la imagen. Miren, es que esta imagen es interesante porque tenemos aquí San Marcos y el león que representa al evangelista San Marcos. Pero bueno, luego al ratito vamos a hablar de eso, pero quiero que lo vean, lo visualicen. Ahora sí, listos, por favor. Vamos a ver una introducción, la estructura del Evangelio, el contenido del Evangelio y generalidades. Bueno, ahora no nos puso Luis Miguel la oración del Espíritu Santo, pero ya nos lo sabemos y entonces lo vamos a rezar porque ya nos la sabemos y siempre nos encomendamos al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que entendamos y para que podamos hacer penetrar en nuestro corazón lo que vamos a ver. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Ahora sí, comenzamos. Bueno, tengo varios párrafos que siguen siendo parte de la introducción. Miren, el Evangelio de San Marcos es el primer retrato de Jesús de Nazaret. ¿Por qué retrato? Porque los cuatro evangelistas nos narran lo mismo, el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Jesús es la buena noticia, porque Evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia que nos da Dios es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces, cada uno de los evangelistas tomó un retrato diferente de Jesús, como que uno por aquí, otro por allá, otro por acá. Entonces, nos hablan del mismo Jesús, pero desde puntos de vista diferentes. Y este es el primer retrato de Jesús de Nazaret, pero no un retrato de Jesús puramente histórico, sino de un Jesús a la vez de la historia y de la fe. Es decir, Jesús en la historia y en la fe. Contemplado y proclamado Mesías. Mesías, que quiere decir ungido, el Mesías, bueno, en Cristo se dice, en griego se dice Cristo. Así que cada vez que decimos Mesías o decimos Cristo, es lo mismo. Es Cristo, Mesías, Mesías, Cristo. Es la misma palabra, solo en diferente idioma. Y es Hijo de Dios. ¿Y cómo nos habla Marcos de este Mesías, Hijo de Dios?
Pues gracias a esa luz fulgurante de la resurrección de Jesús y del Espíritu Santo en Pentecostés. Sin embargo, no solamente nos habla del Mesías como hijo de Dios, porque en este Evangelio hay relatos que conservan en numerosas ocasiones la frescura de un testigo que conoció, vio y oyó a Jesús de Nazaret. Se nota cómo Marcos vivió con Jesús, conoció a Jesús y así nos habla de él. El evangelista San Marcos cuenta su evangelio a los cristianos de Roma. Les habla a los cristianos de Roma. A él va dirigido su evangelio y por eso tiene ciertas características. Ahora, se los escribe a los cristianos de Roma en la década de los 60-70. Es importante saber también eso, porque la caída de Jerusalén y del templo es en el año 70 cuando Tito destruye Jerusalén y el templo. Pero este Evangelio de Marcos fue escrito antes de eso. Por eso está en la década de los 60-70 escribió su Evangelio. Escribió la historia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, lo que hizo Jesús y enseñó, cómo vivió, murió y resucitó, a fin de que los discípulos de Jesús sigan las huellas y el ejemplo de su maestro. También lo veremos más adelante, pero por si no llego al final, porque a lo mejor me cuelgo mucho, se los digo. Se los envía el Evangelio a los cristianos de Roma que están sufriendo mucho. Y entonces les hace ver que Jesús también sufrió mucho. Entonces, para que sigan los pasos de Jesús dentro de todos sus sufrimientos. La comunidad cristiana de Roma se encontraba en esos años sufriendo mucho, como les acabo de decir, asediada por la persecución de Nerón, ese emperador cruel, cruel, malo, bajo cuyo reinado murieron martirizados muchos cristianos, entre los cuales se contaron los apóstoles Pedro y Pablo. Pedro murió más o menos en el año 64, no, lo dije mal. Pedro murió en el año 64 y Pablo en el 67. Ahora, el historiador Tácito cuenta que Nerón ordenó una persecución violenta contra los cristianos. ¿Cuál fue el motivo de esa persecución? Pues fue el incendio de Roma durante 6 días enteros a partir del 18 de julio en el año 64. El incendio fue provocado por el mismo Nerón, porque Nerón quería los terrenos de los cristianos que vivían cerca de su palacio. Quería esos terrenos y la forma de obtenerlos fue incendiando. Incendió todas esas casas, hizo un incendio terrible para eliminar a los cristianos. Él quería hacerse un palacio más grande y para que fuera la Domus Aurea, bueno, así se llamó, Domus Aurea. Y era un palacio con más de 300 habitaciones y hasta un lago artificial. Lo hizo Nerón en esos terrenos que quedaron chamuscados por el incendio que provocó. Entonces, el incendio fue provocado por el mismo Nerón, pero señaló a los cristianos como culpables y estos fueron castigados porque si los creyeron culpables. Entonces, como autores de aquel desastre, ahora, fueron torturados, quemados, echados a las fieras, arrojados al Tíber y considerados reos de odio del género humano. Era para que los odiara todo el mundo. En el fondo, la persecución de los cristianos fue por ser cristianos. El cristiano no era conformista, sino que rechazaba los dioses del imperio y el culto al emperador, porque obligaban a todos a adorar al emperador como Dios y adorar a Roma como la diosa Roma. Y los cristianos se resistían y no lo hicieron. Y entonces de aquí surgieron contra ellos el odio.
la malevolencia y la difamación. Fueron considerados peligrosos para el Estado e incompatibles con él. En definitiva, se prohibió ser cristiano. Según Tácito y Clemente, las víctimas fueron ingente multitud, o sea, muchísimos, demasiados, una cantidad exorbitante. Entre ellos, Pedro fue crucificado y Pablo decapitado. No sabemos si esta persecución se circunscribió solo a Roma, si Nerón nada más persiguió a los cristianos en Roma o amplió sus horizontes a otras partes del imperio. No se sabe. En relación a Nerón, ya los siguientes emperadores sí persiguieron a todos en todo el imperio. Ahora, la estructura de este Evangelio de San Marcos. El Evangelio de Marcos es el más antiguo, pues sí, fue el primero que se escribió, es el más antiguo. No depende de Mateo ni de Lucas, o sea, Marcos no le copió a Mateo nada ni a Lucas nada, porque fue el primero que escribió. Ahora, en principio, para percibir lo que Marcos ha querido comunicar, hay que leerlo sin acudir a lo que dijeron Marcos y Lucas posteriormente. Nada más es Marcos. Vamos a leer Marcos, vamos a aprender de el Evangelio de Marcos. Muy probablemente Marcos, para redactar su obra, su Evangelio, se sirvió de tradiciones anteriores, orales y escritas. Claro, desde que Jesús muere, resucita y viene el Espíritu Santo, hubo muchísimos que contaron todo lo que sucedió con Jesús. Entonces esas son las tradiciones orales, pero no solo orales, sino también hubo escritos. Hubo borradores por aquí, borradores por allá, entonces había papeles que hablaban de Jesús. Entonces las utilizó Marcos y se enriqueció todo este escrito con el contacto directo con el apóstol Pedro, porque Marcos anduvo mucho con Pedro. Él fue, digamos, quien le escribía las cosas a San Pedro. Y claro, también se añade todo lo que viene de su genio personal, de todo lo que él vivió con los apóstoles, con Jesús. Entonces, así entrega a los romanos, porque repito, su evangelio fue dirigido a los romanos, a los cristianos de Roma. Entonces, es el evangelio que conocemos. Al escribir su libro, el evangelista Marcos no quiso ser exhaustivo en contar todo lo que hizo y dijo Jesús. O sea, le faltan muchas cosas de lo que dijo e hizo Jesús. Es decir, Jesús hizo muchísimas más cosas de las que relata Marcos. Y no se afanó por presentar los acontecimientos en una secuencia cronológica. Él los cuenta como se le ocurrió, sin que se preocupe de que de veras esto fue primero y esto fue después. Ahora, nos entrega la historia de Jesús contándonos lo más significativo de su vida, desde su bautismo en el Jordán hasta su resurrección tras su muerte en la cruz y de su sepultura. Bueno, en esa ilustración vemos a Marcos con Pedro. Ahora, Marcos desarrolla su obra en 5 etapas. Son 5 etapas las que se ven en el Evangelio. La primera hace la presentación de Juan Bautista y por eso es lo del león, porque al presentar lo primero a Juan Bautista que está en el desierto, y el león es un animal del desierto, según dicen, entonces representan el Evangelio de San Marcos con la figura de un león, porque así comienza su Evangelio. Claro que lo primero que dice que es que él va a predicar el Evangelio de Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego comienza a hablar de Juan Bautista que está predicando y que bautiza a Jesús. Pero como lo primero que habla es de Juan Bautista en el desierto,
se le pone esa imagen de el león. Ahora, lo primero, hace la presentación de Juan Bautista, profeta enviado por Dios que bautiza a Jesús en las aguas del Jordán. Jesús es ungido por Dios con su espíritu. Mesías quiere decir rey. Ungido. Bueno, Mesías quiere decir ungido. Ahora, ¿a quién se ungía? Al rey. Entonces Jesús es el rey ungido. Pero a los reyes se les ungía con aceite. Así, mucho, mucho aceite de oliva se les echaba por la cabeza, se les ungía todo el cuerpo y ese era el nombrado rey, el Mesías. Ahora, Jesús es ungido, pero no con aceite, sino con Espíritu Santo. Jesús es ungido por Dios con su Espíritu. Después de su bautismo en el Jordán, pasa en el desierto 40 días y es tentado por el demonio. Ahora, la segunda etapa en el Evangelio de Marcos narra el ministerio de Jesús en Galilea. En Galilea, que es la región donde él nació y donde él predicaba, es el norte pues de Israel, en Galilea. Él nació en Nazaret, que está en Galilea, y él se fue a Cafarnaúm, que está en Galilea, y ahí es donde comenzó su ministerio. Bueno, este evangelio narra el ministerio de Jesús en Galilea, sus idas y venidas, incluyendo un viaje a los territorios de Tiro y Sidón, que esos están más al norte, ya en Fenicia, Tiro y Sidón, y también la ciudad de Cesarea de Filipo, que también está al norte. Todo eso lo relata en esta segunda etapa. En la tercera etapa, Marcos relata poco a poco, bueno, es que poco a poco traslada a Jesús de Galilea a Judea, es decir, de Galilea que está al norte hasta Judea que está en el sur, pasando por Transjordania, es decir, del otro lado del río Jordán. Transjordania quiere decir del otro lado del río Jordán, y baja hasta Jericó y sube a llegar a Jerusalén. Ese es el recorrido que se hacía para llegar a Jerusalén. La cuarta etapa nos da a conocer el intenso ministerio que Jesús ejerció en Jerusalén durante unos cuantos días. Jesús llegó a Jerusalén, según el Evangelio de San Marcos, el domingo de Ramos, y él es apresado el Jueves Santo en la noche. El viernes es cuando muere. Entonces, en esos cuantos días desde que llega Jesús a Jerusalén el domingo de Ramos, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves es lo que nos narra en esta cuarta etapa. La quinta etapa finalmente nos narra los acontecimientos decisivos de la última cena de Jesús con sus discípulos el Jueves Santo, su prendimiento también el Jueves Santo, sus sufrimientos, su muerte en la cruz el Viernes Santo y su resurrección al tercer día, el Domingo de Resurrección. Es lo que nos narra en esta quinta etapa. Ahora, el Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos. De estos 16 capítulos que tiene el Evangelio de Marcos, los últimos tres, o sea, 14, 15 y 16, más o menos son el 18% de todo el Evangelio. Están dedicados a la cena, pasión y resurrección de Jesús. Estando nosotros conscientes de las 5 etapas de la vida de Jesús mencionadas más arriba, encontramos, sin embargo, que el evangelista subraya a lo largo de su obra dos notas muy importantes de la identidad de Jesús. Él nos está relatando quién es Jesús y nos dice que Él es el Mesías davídico, es decir, ese Mesías, ese ungido por Dios, descendiente del rey David, por eso es Mesías davídico, pero también es el Hijo del Hombre.
el Hijo del Hombre, que ahorita vamos a hacer. A ver, luego, esta doble presentación corre a lo largo de todo el Evangelio, ¿sí? De todo el Evangelio nos está hablando de que Jesús es el Mesías davídico y también es el Hijo del Hombre, pero se puede discernir particularmente en dos etapas. La primera, dos etapas. Entonces vamos a dividir el libro del Evangelio de San Marcos en dos grandes partes. La primera es, la primera parte se abre con la unción mesiánica de Jesús en el Jordán. Así es el Evangelio. Les digo, comienza hablando de Juan Bautista que bautiza a Jesús en el río Jordán. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús y la voz de Dios Padre muestra que Él es el Mesías. Porque le dice, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Su mesianismo, el mesianismo de Jesús, es finalmente confesado en público por Simón Pedro, cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías. Cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y que Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda parte presenta característicamente a Jesús como el Hijo del Hombre. Es figura muy compleja, densa y rica en contenido, pues si por una parte evoca el glorioso Hijo del Hombre de Daniel, por otra parte lo describe también como el humano y sufriente siervo profeta de Dios de quien habla Isaías en los cánticos del siervo de Yahvé. De ahí, bueno, es que va a venir más adelante un poco la explicación de esto del Hijo del Hombre que relata el profeta Daniel, pero aquí les quiero decir acerca de que también habla del sufriente siervo profeta de Dios de quien habla Isaías. Isaías nos habla 4 cánticos del siervo de Yahvé y en esos cánticos nos muestra cómo sufrirá. ¿Cómo sufrió en tiempos de Isaías un profeta? Sufrió mucho, no fue comprendido, fue maltratado, no se le distinguía ya ni siquiera el rostro, en fin. Y quiero leerles brevemente estos 3 anuncios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para que vean cómo nos habla de veras de lo que también nos habla Isaías con el siervo sufriente. Miren, el primer anuncio de la pasión es justo después de que Pedro lo reconoce como el Mesías y le dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Ahora, el segundo anuncio de la pasión fue, dice, saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Y el tercer anuncio de la pasión, fíjense cómo dice, mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán y a los 3 días resucitará. Siempre anunció su resurrección, aunque no lo entendían los apóstoles, no entendían qué les decía Jesús. Los pobres no entendieron sino hasta que sucedieron las cosas. Entonces, el retrato característico de Jesús en los 3 anuncios de la pasión, muerte y resurrección, y su identificación personal como el Hijo del Hombre ante el Sanedrín. Bueno, ante el Sanedrín dijo, yo soy el Hijo del Hombre, pero aquí vemos en los 3 relatos de su pasión y resurrección, que dice, el Hijo del Hombre padecerá, el Hijo del Hombre tiene que subir, el Hijo del Hombre.
siempre se menciona a él como el Hijo del Hombre. La narración de Marcos recuerda a sus lectores que el reino de Dios está presente, ya está presente el reino de Dios, aunque oculto, y que será revelado con poder, que la identidad de Jesús no puede ser comprendida fuera de la cruz. No podemos entender a Jesús ni su ministerio ni su misterio fuera de su padecer y su muerte en la cruz. Y que el camino del discípulo de Jesús es el servicio. Ahora, el contenido del Evangelio, lo que tiene el Evangelio de San Marcos. Este Evangelio, más que dar sistemáticamente la doctrina de Jesús, no nos da sistemáticamente, así en toda forma, la doctrina de Jesús, sino que pone de relieve los hechos y palabras que presentan a Jesús como el Mesías, fíjense, como el Mesías, el ungido de Dios, como el Hijo del Hombre, otra característica, y como el Hijo de Dios. Eso es lo que nos muestra el Evangelio de Marcos, que Jesús es el Mesías, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Todo esto es una verdad de fe aceptada y vivida. Ya Marcos cree que todos lo aceptamos, ¿verdad? Y lo vivimos, sobre todo él. Entonces, no lo intenta probar, sino manifestar. No intenta probar que Jesús es el Mesías, no intenta probar que Jesús es el Hijo del Hombre, no intenta probar que Jesús es Hijo de Dios, sino nada más mostrarlo, manifestarlo. Entonces, número uno, Jesús es el Mesías. Para manifestar que Jesús es el Mesías, todo parte del acontecimiento del Jordán, o sea, de su bautismo en el Jordán. Los cielos se rasgan y Jesús ve que el Espíritu, en forma de paloma, baja y entra en él. Y escucha una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Jesús es, pues, el ungido con el Espíritu, es el Mesías que viene a instaurar el reino de Dios. Es ese Mesías que tanto esperaban, es ese Mesías prometido por Dios, es ese Mesías hijo de David que va a llegar y va a tener va a instaurar el reino de Dios que nunca tendrá fin. Jesús, el Mesías, supera en grandeza a los profetas del Antiguo Testamento. Él es el santo de Dios, el consagrado de Dios, el preferido de Dios, ¿verdad? Vencedor de los demonios, señor de la naturaleza animada e inanimada, o sea, dueño, señor quiere decir dueño de la naturaleza animada e inanimada, que vino a rescatar a los hombres. Eso es el Mesías, quien viene a rescatar a los hombres por su sacrificio en la cruz. De ahí la importancia de los exorcismos y de los milagros que ostentan la omnipotencia del Salvador. Ahora, sembradas a lo largo del Evangelio, encontramos 18 obras de poder, 18, entre exorcismos, milagros, curaciones. Estas acciones poderosas parecen ser como el esqueleto del Evangelio. Pues sí, sin ellos, pues no tendríamos Evangelio, ¿verdad? Sería sin esqueleto. Y aquí tenemos ilustrado dos milagros de Jesús: la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. Los exorcismos reflejan la lucha de orden espiritual y escatológico que opone el reino de Dios al reino de Satanás. Esta lucha invisible se manifiesta en el modo de obrar y de gritar de los demonios, a quienes se les prohíbe hablar y revelar más cosas. Aquí ponemos la ilustración de un exorcismo. Ahora, los milagros y curaciones son fuerzas o actos de poder. Bueno, son actos de poder, son signos del poder de Dios, que manifiestan que el reino de Dios ha llegado
Si él puede hacer esas obras es porque el reino de Dios ya llegó. Entonces manifiestan que el reino de Dios ha llegado y está presente en Jesús. El reino de Dios está en Jesús. Este ordena a los sanados que no hablen de la obra realizada en ellos, pero eso es imposible. Siempre les dice, no digan nada y ya no regreses a tu ciudad, vete a otra y no digan lo que está sucediendo. Él quiere guardar el secreto mesiánico, así se dice. Bueno, Marcos lo llama el secreto mesiánico. Ahora, esta idea tan ajena al mesianismo de Jesús, esta idea era tan ajena al mesianismo de Jesús que a él mismo no le gustaba ser llamado públicamente Mesías, porque la gente creía que el Mesías debía ser un liberador, pero liberador de la opresión romana, y que tenía que hacer que el pueblo de Israel fuera el que oprimiera a los demás, ¿verdad? El que fuera grandioso. Entonces, y Jesús no es así, por eso no quiere que le digan Mesías, no quiere que sepan que está haciendo milagros, no vayan a confundirse. Entonces dice, esta idea era tan ajena al mesianismo de Jesús que a él mismo no le gustaba ser llamado públicamente Mesías. De ahí su pedagogía del secreto mesiánico, era el secreto. Solo después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando a la luz del Espíritu Santo se comprendió su auténtica misión, fue reconocido y proclamado Mesías, Cristo, que les digo, Mesías y Cristo es la misma palabra, pero en diferente idioma. Ahora, el secreto mesiánico es una tesis elaborada sistemáticamente por Marcos para expresar que Jesús escogió libremente el camino del sufrimiento. Él libremente, por hacer la voluntad de su Padre, escogió el camino del sufrimiento y no el de la gloria, del Mesías esperado, liberador. No. Entonces, esta tesis no es, sin embargo, pura ficción de Marcos, ¿no? Sino que está fundada en actitudes muy reales del mismo Jesús. Estas actitudes de Jesús fueron deliberadas y queridas, pues correspondían a su fidelidad al plan de Dios, según el cual ese plan de Dios quería que la salvación se llevara a cabo por medio de la cruz. Ahora, número 2, que nos enseña Marcos, que Jesús es hombre, es el Hijo del Hombre. A Jesús le gusta darse este título. Todo el tiempo dice, el Hijo del Hombre va, el Hijo del Hombre viene, el Hijo del Hombre va a sufrir, el Hijo del Hombre siempre habla del Hijo del Hombre. A Jesús le gusta darse este título que subraya la condición débil y limitada del ser humano y tiene además la ventaja de sugerir un papel mesiánico particular y misterioso. Eh, este hijo del hombre, bueno, es que viene después. Ahora, Jesús debe pasar por la humillación, el sufrimiento y la muerte. Él mismo lo ha predicho, como les leí en los anuncios de su pasión y muerte. Ese camino es el querido por Dios para él y fue anunciado en la Escritura. Su muerte tiene un carácter redentor. No muere nada más porque sí, muere para redimir al género humano, para salvarlo del pecado. La salvación conquistada por el precio de su vida beneficiará al mundo entero, al mundo entero. Eso nos lo dice siempre. Es para el mundo entero, no solamente para los israelitas. Este aspecto oculto y doloroso de la persona de Jesús se refleja naturalmente en su obra. Es decir, todo lo que hizo Jesús reflejan que el reino de Dios está en él, pero oculto, y que ese tener que sufrir en la cruz es lo que va a tener que hacer, porque eso es lo que quiere Dios. Ahora dice, el reino se refleja naturalmente en su obra de Marcos. Ahora, el reino de Dios que él inaugura tiene orígenes modestos y difíciles. Dios inaugura el reino de Dios, pero su origen es modesto y difícil y nos lo revela manifestándolo en las parábolas.
Dice, el capítulo de las parábolas ilustra esta afirmación. Sí, nos habla de la semilla que puede encontrar diferentes terrenos y de la semilla que es chiquitita, pero que crece por sí sola. Entonces, eso nos muestra que así es el reino de los cielos. Y sus discípulos solo pueden seguirle por el camino de humillación, de desprendimiento y de cruz. Los discípulos de Jesús tienen que seguir el camino de Jesús. Y para llegar a la gloria como llegó Jesús, hay que pasar primero por la cruz. Eso nos lo enseña el evangelista. Los hechos fueron la confirmación de este plan divino. En efecto, Jesús no encontró sino contradicciones y fracasos. Por eso Marcos nota la nos habla Marcos, hace notar la insensibilidad de las multitudes, las hostilidades de las autoridades judías, la incomprensión de su familia, la debilidad de sus discípulos. Sí, es increíble ver cómo después de todo lo que Jesús hizo por toda la gente, tantas curaciones, tanto que se preocupó por todos, tanto que los quiso, que los consoló, y simplemente esas curaciones, ese quitarles los demonios, y a la mera hora lo rechazaban. ¿Cómo es posible? No lo entiende uno. Son los misterios de Dios. Seguimos. Ahora dice, por otra parte, al presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, es decir, ya nos habló de que siendo hombre sufre mucho, es rechazado, no es aceptado, pues desde luego ni por la familia, ¿verdad? Pero presenta también a Jesús como el Hijo del Hombre. Ay, pero dice, al presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, Marcos quiere manifestar que en Jesús existe un misterio más profundo. Él es el misterioso personaje mesiánico de origen celeste anunciado por Daniel 7, 13, 14. Ahí en la ilustración podemos ver que Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, nos habla de una visión. Él vio como un personaje, como hombre, llega ante Dios, ante un anciano que es Dios. Y él lo pone a su derecha y le da todo el reino, el poder y la gloria, y su reino no tendrá fin. Ese es el Hijo del Hombre, porque así dice Daniel, un hijo como de hombre. Y por eso ese título de Hijo de Hombre es glorioso, porque Dios le da todo el poder y la gloria y no acabará jamás. Entonces, en esa cita de Daniel dice que padecerá, que morirá, pero resucitará y vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, sentado a la diestra de Dios, entre nubes con gran poder. Y los evangelistas nos relatan esto. Ahora, la clave del Evangelio de San Marcos está pues en la eminente dignidad de Jesús y en su condición menospreciada. O sea, tiene una gran dignidad, es el Hijo de Dios, pero es menospreciado. Jesús es un Mesías, liberador, redentor, rey, pero crucificado. Pero el escándalo de la cruz se comprende en su profundidad con el hecho de su resurrección gloriosa. Sí es crucificado, pero resucita gloriosamente. Ahora, el otro título, Jesús es el Hijo de Dios. El título de Hijo de Dios aparece en momentos cruciales de la vida de Jesús, como son en la presentación del Evangelio. Desde que Marcos comienza su Evangelio, dice que esta es la presentación de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y después del bautismo en el Jordán, que dice Dios, este es mi hijo muy amado, ¿verdad? Entonces, hijo de Dios. En la transfiguración, que vuelve a decir que es mi hijo muy amado, en los días de su predicación en Jerusalén, que habla de que ni el hijo conoce cuándo va a ser el fin del mundo. Bueno, luego dice, y en la confesión del centurión, que también cuando lo ve crucificado dice, este es verdaderamente el Hijo de Dios.
La realidad ontológica de ser el Hijo de Dios se manifiesta en poderes que solo corresponden a Dios. Esos poderes que solamente Dios puede tener, como es perdonar los pecados. También tiene poder sobre el Shabbat, ese Shabbat que era sagrado y que nadie podía hacer nada ese día. Jesús lo cambia. Dice que el hombre es para el Shabbat, que el Shabbat es para el hombre, no el hombre para el Shabbat. No va uno a estar de esclavo del Shabbat. No, el Shabbat es para el hombre. Expulsa a los demonios. ¿Quién más puede expulsar a los demonios? Solo Dios. Ahora, conoce los secretos del corazón. ¿Cuántas veces están los escribas o cualquiera pensando algo y Jesús ya sabe que están pensando y les dice algo? Predice el porvenir, es señor de las fuerzas de la naturaleza, como cuando camina en las aguas, como cuando calma la tempestad. Además, Jesús se presenta como el Hijo amado, el heredero, el que Dios envía a su viña. ¿Se acuerdan de esa parábola? De que envía Dios, bueno, el rey, en la parábola es un rey, que envía a sus mensajeros para que recojan lo que produjo la viña, y en lugar de eso los expulsan, los matan, los maltratan, que vienen siendo todos los profetas, a todos esos expulsados, y el rey dice, voy a enviar a mi hijo sí le van a hacer caso, y lo matan a él, lo sacan de la viña y lo matan, y ese es Jesús. Entonces es el heredero, el que Dios envía a su viña. Él es superior a los ángeles. Acuérdense que cuando Él está en el desierto, dice que los ángeles vienen a servirle. En su persona viene el reino de Dios, que será instaurado de manera definitiva cuando venga en la gloria de su Padre por los ángeles. El reino de Dios ya llegó con Jesús, estamos dentro del reino de Dios, pero será instaurado de manera definitiva cuando Jesús venga en la gloria de su Padre por los ángeles. Ahora, generalidades. Rapidito las generalidades les voy a decir, porque ya se los mencioné. El Evangelio de Marcos fue escrito en un griego popular, es decir, es el Evangelio que habla más simplemente, más sencillamente, porque su idioma es sencillo. Era porque lo habla en un griego popular, no estudiado. Es incorrecto gramaticalmente, no cuidado. Deja traslucir como autor a una persona bilingüe porque tiene su idioma propio es probablemente el arameo y su segunda lengua el griego. Entonces, al ser su segunda lengua el griego y él escribe en griego, pues es nada más el griego popular y no es muy fino. Entonces, pero tiene un estilo vivo, lleno de expresividad, le gustan los detalles. Marcos nos relata muchos detalles de Jesús. Es muy bonito ese evangelio, es cortito y es muy bonito. Ahora, le gustan los detalles y cautiva la atención y la imaginación del lector. Sí, te tiene así bien, casi ves la escena. Ahora, el Evangelio mismo no dice quién fue su autor, pero la tradición antigua representada por un padre de la iglesia, Papías, entre el año 110 y 150, afirma que Marcos, que fue discípulo de Pedro e intérprete suyo, escribió lo que el apóstol predicaba del Señor, es decir, escribió lo que Pedro predicaba del Señor. Ahora, Marcos fue compañero de Pablo también, así que debe haberse aprendido mucho de Pablo en diversos momentos de su vida, pero también se encuentra al lado de Pedro que le llama mi hijo. Pedro le llama mi hijo. Pero Marcos, pues es el primero que nada anduvo con Pablo. El lugar
de edición del Evangelio de Marcos, o sea, ¿dónde escribió Marcos su Evangelio? En Roma, parece ser en Roma, para los romanos. Y sus destinatarios, los cristianos de Roma. Bueno, ya lo dije. Marcos le habla a los cristianos de Roma, por lo tanto no les habla de la ley de Moisés, no les está hablando a los judíos, por eso no habla de la ley. Y dice poco del cumplimiento de profecías, pues sí, porque no les está hablando a los judíos que son los que conocen el Antiguo Testamento, ¿verdad? En cambio, explica las costumbres judías, porque considera que son gentiles, cristianos, romanos, que no conocen las tradiciones judías y por eso las explica y traduce los arameísmos que utiliza para que sepan de qué está hablando. El Evangelio debió ser escrito entre los años 64 y 70. Esto ya lo dije, cuando los cristianos de Roma sufrían la cruel persecución de Nerón. Así se explica también la importancia que Marcos da a la misión de Jesús como el Mesías sufriente. También es lo que les decía, pero aquí está mejor escrito. Le da importancia a la misión de Jesús como un Mesías sufriente y la necesidad que tienen sus discípulos de seguir sus huellas. Sí, sufren, pero sufren como Jesús. Jesús los comprende, Jesús sabe lo que es el sufrimiento, pero después del sufrimiento viene la gloria. Por eso es ese mensaje tan importante que da Marcos a todos estos cristianos que están en Roma sufriendo. Ahora, ya es la conclusión. El Evangelio de Marcos acerca de Jesús Mesías nos habla acerca de Jesús que es Mesías, que es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Es una buena noticia de salvación para todos los pueblos y naciones. Es el Evangelio salvífico de Jesús crucificado. Jesús salva a la humanidad por medio de su sufrimiento y muerte en la cruz. En nada más como una oración final, pero esto sacado de Mateo, conste que no es de Marcos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Miren a Jesús seguido por la gente sencilla, por los pobres. Jesús, los pobres eran sus preferidos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Los pobres y los que sufren son sus preferidos, así que nosotros que nos sentimos pobres y sufrientes, pues somos sus preferidos de Jesús. Y y ha revelado todas estas maravillas a la gente sencilla. Y aquí acabamos nuestra introducción, así una breve introducción al Evangelio de San Marcos. Y bueno, para terminar, pues nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, todos los comentarios de Luis Miguel y que les pide a ustedes que comenten, que digan, les gustó, no les gustó, se quedaron con dudas, lo que quieran comentar. Claro, muchas gracias, Esperancita. Muy buena la explicación. Y por mi parte, a mí me quedó muy grabado el concepto de que el Evangelio, pues es un retrato de Jesús. Es un retrato de Jesús. Aquí San Marcos nos lo enfoca en su parte histórica y en su parte humana, ¿verdad? Como nos dijiste. Y lo señala muy claramente como el Hijo de Dios, como le llamó el ungido, el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bonito el mensaje y pues hay que meternos a leerlo más para comprenderlo Sí, mejor. sí, sí. El Evangelio hay que leerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y creo que ya se los había dicho cuando hablamos acerca de la introducción de los Evangelios, que si nosotros nos ponemos a leer un capítulo
del Evangelio cada día. Y vamos, empezamos por Mateo, luego Marcos, Lucas y Juan, porque Mateo es el primero que se puso, porque era el que estaba dirigido a los judíos y digamos que era, en cierto momento era el principal y por eso lo pusieron primero. Pero no, el que se escribió primero fue el de San Marcos. Pero en fin, si leemos un capítulo cada día, en 3 meses ya acabamos de leer los evangelios. Y podemos volver a empezar, y podemos volver a empezar, porque cada vez que lo leemos encontramos cosas nuevas, que entendemos algo diferente, porque Dios nos está hablando constantemente y nos dice, ahora pon atención en esto, ahora pon atención en lo otro, ahora fíjate que te quiero decir algo con estas palabras, y ahora mejor te las digo con estas otras. Y por eso es que lo debemos leer muchas veces. Acuérdense que creo que fue el Papa Francisco que nos enseñó el librito de los 4 evangelios, que siempre lo debemos traer en nuestra bolsa, para que en todo Sí, momento estemos leyendo los evangelios. sí, cómo no. Muchas gracias, Esperancita. Quién más no se arrebaten la palabra, por favor? A mí me gustaría, ¿Sí, Jorge? sí, me llamó mucho la atención eh, la manera como expusiste esta cuestión de que el reino de los cielos está cerca, ¿verdad? Y el camino hacia el reino de los cielos, pues es el servicio, Ah, sí, claro, ¿verdad? pues Ese sí, es ese es el una llave camino. muy importante, Sí, ¿verdad? claro. Bueno, a mí me Gracias. quedó perdón, Jorge, sí, sí, ya acabaste. ¿Cómo? Perdón, no te entendí, No, Jesús. es que creí que todavía seguía Jorge hablando. Ah, No, 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 yo ya terminé. bien. A mí lo que me queda muy claro y en un ejemplo y en la vida, que es lo más importante que estamos nosotros pasando, es siempre hay momentos difíciles, momentos de sufrimiento en los cuales realmente manifestamos nuestra fe, más aunado al conocimiento que tenemos, por ejemplo, del Evangelio ahorita que se vio, que Jesús sufrió mucho por nosotros y después vino la resurrección y vino la gloria. Entonces nosotros sabemos o entendemos que nosotros tenemos una vida que es muy difícil, hay veces de sufrimiento, pero teniendo mucha fe, mucho confianza, podemos salir y después vienen momentos que realmente son como la gloria, ¿verdad? Que nos ayudan a vivir mucho mejor. sí, claro. Sí, Esperanza, yo pues mira, fue un resumen que a mí me deja muchísimo y sí realmente me invita a leer los evangelios porque es una maravilla ver cómo Dios nos va hablando y que cada vez que lo escuchemos parece como si fuera la primera vez porque nos vuelve a decir otra cosa. Sí, Entonces, es verdad, así es. sí, Es un hecho, sí, sí, así es. sí. Pues gracias. Pues yo también me gustaría comentar algo que me vino a la memoria ahorita. Es algo que pienso ahorita apenas porque así soy yo, ¿verdad? Un poco lenta, pero me Ujú. imagino Marcos conviviendo con Jesús, sufriendo también todo lo que pasaron. Y lo más hermoso, lo más significativo para mí es que cómo escogió empezar a escribir a partir del bautismo de San Juan. Y me preguntaba yo, a lo mejor él fue discípulo de San Juan. No sé, no lo sé, No, pero no dice el Evangelio, no. me gustó muchísimo y me hizo mucha reflexión. Muchas gracias. No hay de qué, me da gusto que te haya gustado. Y sí, la verdad sí me encantó. Gracias, Esperanza. De nada, Lupita.
Bueno, pues hermanos, pues muchísimas gracias, felicidades, Es que Esperanza. Alejandra levantó el dedo. Alejandra, adelante. Ya cerramos. No, Ándale. también, bueno, aparte de todo lo que ya comentaron, de sí, cómo Marcos, él anunció o escribió toda la pasión, muerte, resurrección, cómo anuncia el reino de los cielos, pero también me llamó mucho la atención cómo es de que al principio estaba simbolizado Marcos con el león, ¿no? Y eso nos llama o nos habla de que veamos o que seamos unos cristianos fuertes, aguerridos como Jesús y llevar la buena nueva de Jesús o anunciar el reino también, ¿no? Esa fuerza que tiene ese león o como lo representó también a Jesús, como alguien muy fuerte, valiente, ¿no? No Pues sé. sí, el león de Judá. El león de Judá, que le llamaban, el león de Judá, exactamente. Sí, Sí, mira, pues sí, tú pudiste ver eso, sí, sí. claro. Nada más, Bien, gracias. Esperanza, muchas felicidades, te echaste una cápsula todo, era una exposición Muy bien todo. muy Gracias. hecha, muy bien llevada, muy bien realizada. Gloria a Dios. Para mí, el Evangelio de San Marcos siempre ha sido el que nos presenta al Jesús sufriente. Esa coyuntura histórica de la persecución de los romanos por todo eso que nos platicaba Esperanza del incendio de Roma, y que pues ya ven eso de que la culpa fue de Calderón, pues no lo estamos inventando en el siglo XXI, ¿no? Pues le cargaron el muerto a los cristianos, de ahí viene la persecución muy cruel, pues dada por un emperador muy cruel. Y es donde Marcos presenta a esta comunidad de cristianos en Roma a un Jesús que también sufre, a un Jesús que vino a sufrir y nos da el gran mensaje que nos llega a todos a partir de los siglos, ¿va? El cómo Jesús le dio un sentido al sufrimiento. Nos enseña que es mentira que el sufrimiento debe evitarse. La cultura actual rechaza mucho el sufrimiento y como que busca no sufrir y todo eso. Eso es inevitable. Jesús lo que nos enseña y nos lo enfatiza mucho Marcos es en darle ese sentido al sufrimiento. Jesús le dio el sentido de redención, de salvarte, de salvarnos a todos a partir de ese sufrimiento y nos invita a que nosotros le demos un sentido al sufrimiento que nosotros tengamos, que unamos nuestro sufrimiento al sufrimiento del Señor, ¿sí? Para que éste trascienda, para que éste aplique, para que éste sirva para la redención de todos de nuestros hermanos. Y nos quitemos un poco o mucho, de manera definitiva, ese famoso y absurdo, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Cuando algo nos pasa, ¿verdad? ¿Y por qué a mí, Señor? La pregunta aquí de fondo sería esta, ¿y por qué a ti no? Ujú. ¿De qué méritos gozas o qué eres fifí o de qué se trata? ¿Tú por qué no habrías de sufrir? A todos nos toca y tenemos que voltear a ver a Jesucristo y en ese ámbito de Jesús sufriente, pues ahí está el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Pues bien, hermanos, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Esta cápsula se nos alargó hoy un poquito, pero valió mucho la pena. Se nos fue el tiempo que ni lo sentimos, ¿va? Muchas gracias, Esperanza, muchas gracias a todos. Un abrazo y nos vemos el próximo martes en nuestra Muchas siguiente. gracias, Esperanza. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bye. Bye.